Estamos haciendo una serie en los salmos que son conocidos como los salmos aleluya, que son los salmos que comienzan y terminan con la palabra aleluya. Y estamos preguntándonos en esta serie, ¿por qué aleluya? Hace 3 o 4 semanas decíamos, porque es un grito de victoria. Dios ha ganado en mi vida. La semana pasada decíamos, porque es una orden de Dios. Hoy diremos particularmente, porque el grito de aleluya, que es una expresión en hebreo que quiere decir alabado sea el Señor, es también una declaración de cercanía. Leo para el beneficio de todos en el nombre del Señor. Salmo 148. Aleluya, alaben al Señor desde los cielos, alábenlo en las alturas, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos, alábenlo sol y luna, alábenlo todas las estrellas luminosas, alaben los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben ellos el nombre del Señor, pues Él ordenó y fueron creados. Los estableció eternamente y para siempre. Les dio ley que no pasará. Alaben al Señor desde la tierra, monstruos marinos y todos los abismos, fuego y granizo, nieve y bruma, viento tempestuoso que cumple su palabra, los montes y todas las colinas, árboles frutales y todos los cedros, las fieras y todo el ganado, reptiles y aves que vuelan, reyes de la tierra, todos los pueblos, príncipes y todos los jueces de la tierra, jóvenes y también vírgenes, los ancianos junto con los niños. Alaben ellos el nombre del Señor, porque solo su nombre es exaltado, su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poder de su pueblo. Alabanza para todos sus santos, para los israelitas, pueblo a él cercano. Esta es la palabra del Señor. Oremos. ¿Cuánto necesitamos, Señor, que nuestra alma sea saciada de adoración? Los seres humanos vivimos para adorar. Vamos a adorar un equipo de fútbol, la belleza, la vanidad, un carro, una casa, una profesión, un título académico, una nacionalidad, un objeto, una persona, un hijo, una madre. Fuimos creados para adorar y nuestras almas viven inquietas permanentemente por nuevos objetos de adoración. Somos una fábrica de adoración. Y hasta que nuestros corazones no descansan en ti y no te conocen a ti, hasta ese momento todas nuestras adoraciones son autodestructivas. Enséñanos a ser adoradores, así como tus discípulos una vez te dijeron, enséñanos a orar. Nosotros como iglesia te decimos, enséñanos a adorar. Que esto sea un clamor verdadero, cierto, radical, autodeterminado por cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo nos jalone y nos atraiga con cuerdas de amor a contemplar el deseado de todas las naciones, a nuestro amado Señor Jesucristo, poniendo nuestros ojos, fijando nuestra mirada solo en Él. Que seas tú, Señor, nuestra adoración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, tomen asiento, por favor. La palabra aleluya contiene un verbo, alabar al Señor. Y la expresión aleluya se puede indicar como algo que se destaca, algo a lo cual se pone brillo, algo que genera un resplandor. Tal vez ustedes han visto en temporadas aquí en la ciudad, particularmente en Medellín,
Esos proyectores que lanzan desde ciertos lugares, el año pasado lo hicieron desde las decoraciones navideñas en 4 lugares de la ciudad, como reflectores que iluminaban al firmamento para destacar algo. Nuestro salmo tiene esa intención. Del verso 1 al 6 es ese resplandor arrojado más allá de lo que nosotros pudiéramos ver, para declarar que esas cosas existen para mostrarnos quién es Dios y para desatar nuestra adoración. También nos ocurre a veces que en medio de la noche hay, por ejemplo, un helicóptero que tira rayos de luz desde el cielo hacia la tierra, como para buscar a alguien o para señalar un lugar o buscar algo donde aterrizar. Esa idea de aleluya como algo donde estamos buscando qué es lo que se debe iluminar, qué es lo que debo ver, qué es lo que debe tener mayor pronunciamiento, mayor esplendor. Nuestro salmo también es escrito como un desfile triunfal. Los desfiles triunfales son comunes en nuestra memoria. Por ejemplo, en las ocasiones familiares de una boda, cuando empiezan a entrar acompañantes y la música, y después unos niños regando flores, y después los padres, y viene el papá con la novia. Es como diciéndonos, algo aquí se está preparando para llegar a un lugar. También ocurre en los desfiles de guerra, donde se muestra el poderío militar de una nación, y todas las personas estamos sobrecogidos por esa cantidad de artefactos que nos señalan algo en particular. O cuando un equipo de fútbol gana una Copa Mundial y llega a su país de origen o a su ciudad, y hay grandes procesiones. Este salmo es escrito así. Este salmo es escrito, como dijera Calvino, como un teatro para contemplar las razones y los motivos que debemos tener para adorar a Dios. Nosotros necesitamos ser enseñados a adorar. Somos criaturas creadas para adorar. Y cuando Dios no es el centro mismo, cuando nuestro Creador no es el centro de nuestra adoración, nosotros vamos a adorar cualquier cosa. Y quizás vamos a adorar muchas cosas. Y la única adoración que no destruye es la adoración a Dios. Usted podrá adorar un hijo, una esposa, un trabajo, lo que quiera. Y finalmente esa adoración, esa entrega, esa devoción, esa identidad que le genera esto será destructivo para usted. Es quizás una de las afirmaciones más grandes del libro de los Salmos, que nosotros existimos para adorar a Dios. Y que cuando la vanidad o la belleza o los lujos, los placeres o las cosas materiales ocupan el lugar de Dios en nuestra vida, estamos yendo camino a la destrucción. Bueno, este salmo tiene ese efecto de hacer una procesión teatral para convocarnos a nosotros a ser adoradores de Dios, pero para definir la adoración y también marcar nuestra identidad como adoradores cercanos. Lo primero que hace nuestro salmo es revisar los escenarios. Si me permiten, el texto tiene 3 escenarios, y esto para quienes tienen ojo de estudiantes de la Biblia, lo cual pues anhelaría que todos ustedes fueran así. Vayan notando, por ejemplo, que en el verso número 1 dice, alábenlo desde los cielos, es decir, de arriba a abajo, ¿no? Y si miran, los que tienen ojo para ver en la Biblia con detenimiento, con cuidado, y tienen hambre de conocer a Dios, van a ver el verso 7 que dice, alaben desde la tierra. Y los que tienen más ojo van a ver que el salmo termina en el verso número 13 y 14 diciendo qué papel tienen los que siguen a Jesús, los que han sido tocados por la gracia de Dios. ¿Qué papel tienen ellos en esta adoración que se ve del cielo a la tierra y en esta que se ve de la tierra al cielo? ¿Cuál es el lugar de los siervos de Dios? Y notarán en el verso 14 que describe específicamente al pueblo de Dios como el pueblo a él cercano, lo cual en sí mismo revela una paradoja, porque
La Biblia nos enseña que Dios está en todas partes, que Dios es omnipresente, que Él de hecho conoce los pensamientos de cada uno de los miles de millones de seres humanos. ¿Te puedes imaginar eso? Lo que quizás no hay computadora que se haya inventado que lo puede hacer, Dios conoce eso. No solo sus pensamientos, su historia, su pasado, su futuro, su salud. Él conoce a cada persona. Entonces, ¿a qué se refiere nuestro texto con un pueblo cercano a Dios? ¿Cuál es esa clase de cercanía y qué relación tiene esa cercanía con la adoración? Bueno, hacia allá apunta nuestro salmo. Revisemos primero la adoración, que el verso 1 nos dice es desde los cielos. Noten, los que quieren aprender a estudiar la Biblia, la repetición. Alábenlo, 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 alábenlo. Esas criaturas no pueden hacer más que alabar a Dios. Y en el verso 5 y 6 nos dice por qué. Nos dice que ellos deben adorar porque fueron creados, porque Él ordenó con su palabra y ellos fueron creados. Como una obra de arte, si piensa por ejemplo en estas obras de arte que maravillosas en Colombia con tantos artistas maravillosos que hay, pero pensemos por ejemplo en la obra de arte que se llama Horizontes, que me encanta, del maestro Antonio Cano, principios del siglo XX, donde un campesino con su esposa y un bebé parece desarraigados o caminando hacia una tierra, ven las montañas antioqueñas y las señalan, casi parecido a esa famosa pintura que hay, señalando hacia el futuro como con una esperanza y un brillo en sus ojos. Esa obra de arte está destinada a hablarnos de su autor, de los pensamientos de su autor, de las opiniones de su autor, de las circunstancias de ese autor, de lo que ese autor quería comunicarnos. Esa obra de arte no puede comunicarnos otra cosa que el autor no haya plasmado en la obra. Están, por decirlo así, obligados los astros del cielo, las constelaciones de galaxias, lo que está por allá lejos, obligado a declarar algo sobre su creador. Y por eso el creyente les exige, como si tuviera autoridad sobre ellos: alábenlo, 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 alábenlo. Romanos capítulo 1 dice que las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, son visibles en la creación. Isaías 43:7: todo lo que es llamado por mi nombre, a quien he creado para mi gloria, a quien formé y a quien hice. Salmo 104 verso 12: los pájaros anidan junto a los arroyos y cantan entre las ramas de los árboles. Isaías 55:12: vivirás en alegría y paz, las montañas y las colinas prorrumpirán en cánticos y los árboles del campo batirán las palmas. Salmo 19: los cielos cuentan la gloria de Dios. Salmo 84:3: hasta el gorrión encuentra un lugar y la golondrina construye su nido y cría sus polluelos en un lugar cerca de tu altar, oh Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios. Que la creación está obligada, traicionaría su ser si no nos hablara a Dios y si no nos hablara cosas buenas de un Dios que es bueno, que ha hecho un diseño inteligente en la creación, que tiene un plan en la historia, que ha manifestado su amor hacia la humanidad. Entonces, lo primero que hace nuestro salmo es decir que los cielos y eso que vemos o no alcanzamos a ver, más allá en los astros, y en esa época no tenían, por supuesto, los recursos astronómicos que tenemos hoy en día para identificar que había mucho más allá. Pero cualquiera sea lo que hay más allá, las estrellas y constelaciones deben adorar al Señor. Y es su identidad. Su identidad es hablarnos y decirnos qué quiso decir su autor a través de esas cosas, como lo hace una pieza de arte. Pero bueno, en el verso 7 ya dice: alaben al Señor desde la tierra. Y ustedes que quieren desarrollar ojo de estudiantes bíblicos van a notar que ya no se repite tanto el verbo.
Solamente se dice una vez en términos de orden. Alaben al Señor desde la tierra. Y empieza a describir seres creados que están más cerca del hombre, más desde la tierra. Y empiezan a describirlo también a partir de la explicación que nos da el verso número 13. Alaben ellos el nombre del Señor, porque solo su nombre es exaltado. Piense eso un momento. Ellos, es decir, todas esas criaturas, y se incluyen los reyes. Calvino hace el comentario de ese verso número 11 diciendo que se repiten 3 veces autoridades de la tierra, y que cuando Dios le repite 3 veces es porque ellos son los más negligentes a obedecer esa orden. Reyes, príncipes y jueces de la tierra, alaben al Señor. Que todos ellos deben alabar, verso 13, porque el nombre del Señor es exaltado. Piense eso. Toda la razón que se le da a la creación cercana al hombre, a la que él puede ver más de cerca y que quizás puede interactuar con ella, incluyendo otros seres humanos, jóvenes, ancianos, niños. Toda la razón que se le da es: alaben a Dios porque Él es alabado. Si nosotros hubiéramos escrito ese salmo, hubiéramos dicho: alaben a Dios porque es muy grande, alaben a Dios porque es el creador, como en el caso anterior, pero alaben a Dios porque Él es alabado. La intención en este punto es decir, la alabanza debería ser algo contagioso y explosivo. Como cuando usted va a un partido de fútbol y observa que la gente empieza a gritar cuando se hace un gol, y usted quizás no es muy amante de ese deporte o no entiende mucho qué está pasando allí, pero ante los gritos de los demás usted prorrumpe y se une también en gritos. Es como mi mamá un día que estaba viendo un partido de fútbol conmigo, seguramente para solo acompañarme porque no entiende mucho de eso. Y fue emocionándose tanto, y a medida que hacía un gol, ni recuerdo qué equipo, digamos la selección Colombia, no sé, como ayer en ese partido de las jovencitas jugando fútbol, y entonces como toda la gente se unía alrededor de los televisores, y mi mamá empezó a gritar conmigo: gol, gol, gol. Y al final del partido me preguntó: mijo, ¿y cuál de los 2 equipos es Colombia? Esa sensación es la que transmite el Salmo. ¿Por qué la creación cercana al hombre debe adorar? Por un acto de reacción. Eso debería ser una simple reacción a toda la magnificencia de la creación de Dios. Ahora, lo especial de este salmo es reservado realmente para el verso número 14. Es como estas piezas de arte que se exhiben en esos grandes museos, y que todo el museo fue creado para esa pieza en particular. Recuerdo haber ido a un museo de esos famosos en el que nos dijeron, el guía, que esa pieza de arte, solo moverla de un lugar a otro dentro del mismo museo, le costaría en seguros y en procedimientos más de 2 millones de euros. Y que todo el museo, aunque habían obras maravillosas en todas las salas, estaba construido específicamente para esa obra de arte. El Salmo tiene este enorme impacto sobre nosotros, que nos está describiendo la creación que está lejos de nuestra vista: planetas, estrellas, los cielos de los cielos, dice. Y después nos habla de cosas que podemos ver en la creación, pero que también son muy impresionantes, inclusive esos reinos y monarquías y reyes y jueces. Y que todo eso está creado para que pensemos específicamente en el verso número 14. El verso número 14 va a describir la alabanza del pueblo de Dios. A diferencia de la alabanza de los astros y las estrellas, que es obligada,
A diferencia de la alabanza de los reyes, los príncipes, así mismo como las fieras, reptiles y aves que vuelan, que sencillamente debería ser una reacción natural de su creación, la adoración del pueblo de Dios es especial. La lógica de este salmo es que hay dos majestuosos escenarios para decirnos cómo es la adoración del pueblo de Dios y qué significa para el pueblo de Dios. Y bueno, antes de avanzar, yo quisiera decirles que la verdad, uno ve estos factores en la palabra de Dios y dice: Dios mío, perdónanos por no adorarte más. Vamos corriendo hacia un concierto para adorar a un cantante que seguramente canta de una manera admirable. Vamos corriendo y paramos en unas cantidades de actividades de casa y de trabajo para contemplar un equipo de fútbol y ni siquiera ha ganado todavía, pero porque deseamos que pasamos tanto tiempo pensando en esa cosa que queremos comprar para decorar la casa, para decorarnos a nosotros mismos, para disfrutarlo. Y necesariamente no es que eso sea malo, podría serlo, pero no necesariamente es malo. El punto es que ese afán que tenemos para el concierto, para el partido de fútbol, para comprar lo que queremos, no se parece al afán que nosotros deberíamos tener en este enorme teatro de adoración que es la creación lejana y cercana, que se ha construido todo este teatro para que nosotros podamos entrar en la cercanía de Dios mediante la adoración. Entonces ya estos escenarios deben dejarnos un sentido de confrontación, de humildad, de reconocer cuán pobres somos en adoración. Sí tenemos momentos especiales cuando Dios concede sus misericordias y el hijo consigue un trabajo, el amigo es restaurado en su salud, el matrimonio se restaura y tenemos unos momentos pico de adoración. Pero estos escenarios son escenarios permanentes. Se nos está comunicando que todo el tiempo deberíamos vivir realmente extasiados en quién hizo esta belleza, para qué la hizo, qué es lo que quiere con mi vida, cómo puedo estar más cerca de Él, cómo puedo conocerlo más a través de la revelación de su palabra y en la persona de Jesús de Nazaret. Entonces los escenarios. La segunda cosa que hace este versito específicamente, el verso 14, puesto como una joya maravillosa en medio de todos esos escenarios descomunales, es darnos la definición de nuestra adoración. La definición en verso 14, ustedes la pueden ver muy sencillamente. Adoración es cercanía a Dios. Qué definición tan interesante. Adorar a Dios es estar cerca de Él. Ahora, claramente, el texto quiere indicar que este pueblo está cerca de Dios porque Dios está cerca de él. De ninguna manera la Biblia nos permite pensar que nosotros somos esa gente extraordinaria que un día encontró el camino, supo las claves, el secreto para conectarse con Dios. No. La Biblia no nos da la oportunidad de pensar así, porque la Biblia dice claramente que antes de que Él nos iluminara, nosotros vivíamos en tinieblas. Entonces, si podemos reclamar cercanía con Dios, es porque Él se acercó a nosotros primero. Y uno podría pensar en varias formas de cercanía. Hay una proximidad que
ocurre, por ejemplo, para los niños con sus padres. Ellos son cercanos a sus padres, pero no son muy conscientes de eso. Solo en su edad adulta verán los efectos y podrán reflexionar de lo que significó tener un papá y una mamá durante sus primeros años de vida. Es una cercanía con papá y mamá que no es tan, si me permiten la palabra, consciente. Si papá y mamá se han acercado intencionalmente, han mantenido cercanía con ellos, pero ellos se dan cuenta del efecto de eso, de la importancia de eso, más adelante. Hay otra forma de cercanía, que es la cercanía que esos hijos buscan cuando ya son grandes. Y vamos a visitar a papá y a mamá y queremos conservarlos y que Dios nos los conserve hasta 100, 150 años, porque ya es una cercanía más buscada por nosotros. Aquí se describe la adoración como un pueblo que adora porque está cerca de Dios. Es el pueblo de Dios, aquellos que se dan cuenta que Él está ahí. En Hebreos 11:27, hablándonos de Moisés, dice: por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. ¿Habías leído ese pedacito de la Biblia? Viendo al invisible. Mis amigos no lo ven. Mis amigos piensan que yo estoy loco. Mis familiares que no tienen todavía al Señor no lo ven. ¿A qué se refiere cuando describe la vida de Moisés como un tipo que ve al invisible? Es esta clase de cercanía como se define aquí la adoración. Salmo 145, verso 18: cercano está el Señor a los que lo invocan. Y para que no entremos en ese juego de buenas obras y de orgullo espiritual, Salmo 34, verso 18 dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Entonces es una cercanía que no depende de nuestras buenas obras, de nuestro conocimiento, de cuánto tiempo venimos a una iglesia cristiana. Es una cercanía que enteramente depende de la gracia de Dios, y que el pueblo de Dios, como Moisés, se da cuenta de esa cercanía. ¿Sientes tú la cercanía de Dios? En esas horas en la noche abrumadoramente solitarias, donde el temor viene a apoderarse de ti por salud, por soledad, por miedo, por bancarrota, por lo que sea, puedes percibir la cercanía de Dios. Eso casi debería ser un test de nuestra fe, la cercanía de Dios. Pero es una cercanía que tiene componentes éticos también. Ustedes podrán leer en Levítico capítulo 10, cuando Nadab y Abiú ofrecieron al Señor fuego extraño. Es una lectura muy interesante porque habla de la adoración precisamente, y cómo Dios debe ser adorado en los términos que Dios dice que debe ser adorado. Si no está en la Biblia, no es legítimo que lo adores así. Porque a veces en tu fe tú quieres incorporar un poco de figuras, personajes, tradiciones, cosas que están prohibidas por la palabra de Dios. Y Nadab y Abiú ofrecieron un fuego extraño. No nos describe exactamente a qué se refiere, pero evidentemente estaba fuera de lo que Dios había ordenado. Y estos dos hijos de Aarón, el gran sumo sacerdote del tabernáculo, murieron allí. Y como una sentencia del Señor sobre quienes se acercan a Dios, Él dice: como santo seré tratado por los que se acercan a mí.
Sí, no es solo esto lindo y maravilloso de sentir Dios está conmigo. Eso es una cosa poderosa. Pero también es estremecedor que el que está cerca de mí es santo, santo, santo. Y que con esa cercanía me mira como el mejor de los médicos. Mi boca, mis pensamientos, mi ropa, mis gustos, mi manejo del tiempo, del dinero, mi vida. Define la adoración como una cercanía de Dios hermosa y trascendental, pero profundamente confrontadora. Así que no te permite a ti jugar a la religión y a la espiritualidad contemporánea de consumo que solo busca qué le puede conseguir a Dios de sus milagros y de sus favores. No, no, es una cercanía tremendamente transformadora. La definición de adoración a Dios: alabanza para todos sus santos. ¿Quiénes son esos santos? Los israelitas, pueblo a él cercano. Y si tú no estás familiarizado con el Antiguo Testamento, debo decirte que estos israelitas eran israelitas por la fe, eran israelitas por su confesión de fe y su adhesión al pacto de gracia que estaba centrado en la obra futura del Mesías. No eran israelitas sencillamente por haber nacido en un territorio o por ser hijos de hecho, muchos no eran etnográficamente de esa nación y fueron añadidos como Ruth y muchos otros al pueblo de Dios por su confesión de fe y por su adhesión al pacto de la gracia en el Mesías. Estos son los adoradores, el pueblo cercano al Señor. Entonces eso nos lleva a otro aspecto de nuestro texto, y es el asunto de la identidad. Un tema que se aborda mucho recientemente, el tema de la identidad. Aquí está diciendo que la adoración es una identidad. Es una identidad apoyada en la cercanía de Dios. La identidad en los países y culturas orientales, y algo un poco en América Latina, es muy apoyada en la familia, en pertenecer al clan. Por eso en esas regiones hay tanto honor y lealtad a las raíces de la familia. En Occidente, por el contrario, es decir, en estas culturas que se han nutrido mucho de Europa y recientemente de los Estados Unidos, la identidad es un asunto más de orden individual, apoyado en las decisiones personales, en lo que yo quiero ser. Hoy en día se reclama mucho que la identidad es un asunto de decisión personal. Yo soy lo que yo quiero ser. ¿Por qué somos fruto de esa influencia cultural mayoritariamente? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cómo sabe la gente quién eres tú? Permítame sugerir algunas cosas. Yo creo que nosotros hablamos frecuentemente de quiénes somos. Yo creo que la forma en la que nos vestimos comunica cómo quiero que piensen ustedes que soy yo. Tal vez no lo reflexionas mucho, quizás lo haces sencillamente por copia. También las cosas que tú hablas y que te gusta hablar, de tus negocios o de política o de fenómenos sociales o de preocupaciones conceptuales, dice mucho de qué es lo que tú. Tal vez también tiene mucho que ver con lo que tú consideras las cosas valiosas de tu vida, qué es lo que tú valoras, tu trabajo, tu familia, eso eres tú. Aquí nos ha dicho que toda la creación tiene una identidad basada en su creador. Pero cuando llega a hablarnos del pueblo de Dios, de los que adoran, nos viene a decir que este pueblo ha recibido una identidad que no es obligada por ser creación de Dios, que no es reactiva porque toda la creación lo adora, sino que está centrada
en el hecho de la proximidad de Dios, que Dios se acercó, que un día Dios se acercó. De manera especial, porque Él está en todas partes, lo ve todo, lo conoce todo, pero de manera especial un día Él se acercó a mi familia. Y un día especial se acercó a mi corazón. Y puedo decir, me habló a través de su santa palabra y rompió la dureza de mi corazón. Entonces, la identidad cristiana no es una identidad ni que lo decide la familia de origen, ni lo decide la misma persona individualmente. La identidad cristiana está marcada por la cercanía de Dios. Interesantemente, nuestro texto conecta la identidad de este pueblo cercano con el poder. Al principio del verso 14 notarás, Él ha exaltado el poder de su pueblo. ¿Sobre qué ha exaltado el poder de su pueblo? Sobre el poder de toda esa creación que ha descrito. Entonces hace una conexión con la alabanza y el poder de su pueblo. La palabra concreta es el cuerno, que es la idea de un poder que sirve para avanzar y para triunfar en la vida, y que Dios lo ha hecho. Que Dios considera tan importante esta nueva identidad de este pueblo, que cuando este pueblo devuelve, por decir así, las palabras que Él le ha dicho y lo adora, o cuando este pueblo está agradecido por lo que Él hizo, entonces este pueblo llega a tener un poder especial. La historia del pueblo de Israel tiene mucho que ver con esto. Cuando el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se mantenía adorando a Dios en toda su vida, era un pueblo victorioso. Cuando este pueblo iba a los montes a adorar a los baales del dinero, de la sexualidad, y se unía a otros pueblos a adorar lo que otros pueblos adoraban, este pueblo era derrotado. Que la adoración tuya determina el poder con el que tú vives. ¿Enfrentas tentación? La adoración tiene algo que decir sobre eso. ¿Enfrentas miedo? La adoración tiene algo que decir de eso. ¿Enfrentas vanagloria en tu vida? La adoración tiene algo que decir de eso. ¿Enfrentas grandes problemas que vienen del exterior sobre tu salud, sobre tus finanzas? La adoración tiene algo que decir de eso. La identidad del cristiano es ser un adorador. Y entre tanto es un adorador, escuche esto, Dios exalta el poder del cristiano. Yo recuerdo, muy jovencito, recién escuché el evangelio. Estaba este libro famoso, se consigue gratis por ahí en internet. El poder de la alabanza. De un hermano que empezó a vivir este asunto de radical, casi desquiciadamente ante sus amigos, decidirse a dar gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios. Se le enfermaba un hijo, lo primero que hacía como Job es: sea el nombre del Señor alabado. Se le cerraban puertas de negocios, de trabajo, sea el Señor alabado. Se presentaba un fallecimiento en su familia, sea el Señor alabado. Por supuesto, también cuando veía milagros, provisiones y bendiciones del Señor, sea el Señor alabado. Y él escribió este libro que ha vendido más de 19 millones de copias desde entonces, porque encontrábamos ahí los cristianos algo sobre nuestra nueva identidad. Lo que hizo este hermano fue destacar que Dios trataba con nuestra vida,
y mostraba la victoria de Cristo de una u otra forma, exaltaba el poder de su pueblo cuando su pueblo se mantenía cerca de él en la adoración. En la adoración. Tal vez ustedes recuerdan la historia de Josafat, que está atemorizado porque viene un ejército enemigo. Consulta al Señor y el Señor le dice: la batalla es mía. Y lo único que hacen ellos es declarar la frase que era la frase esencial de la adoración en el Antiguo Testamento: glorificada al Señor, porque para siempre es su misericordia. Usted tal vez ha leído cuando iban a conquistar la tierra prometida y todo lo que tenían que hacer era dar vueltas a esta ciudad fortificada, aparentemente invencible. Y mientras daban las vueltas, no estaban peleando con nadie, solamente estaban adorando al Señor. ¿Cómo es tu adoración al Señor? Hasta ahora los salmos de aleluya nos han dicho que el adorador es un adorador rendido ante la victoria de Cristo, que se siente feliz de ser derrotado por Dios y humillado ante su presencia, dice aleluya. Hemos visto también que el aleluya es adorar al Señor como una orden. Adórame y verás. Rinde tu vida al Señor Jesucristo y verás. Decláralo el Señor de tu vida. No esperes que tus sentimientos vayan adelante. Ve tú adelante en obediencia, adorando al Señor en toda circunstancia de la vida. Y Él nos ha dicho que es nuestra identidad, que nosotros estamos cerca de Él, que lo que nos caracteriza es que si Él se acercó a nosotros, nosotros vamos a estar cerca de Él a través de la adoración. La alabanza es entonces, digo en conclusión, el poder de la cercanía de Dios. Es la oportunidad de nosotros tirar reflectores a todo alrededor de nosotros, sin importarnos qué piensan de nosotros, aún enfrentando el rechazo de otras personas, y decimos: yo vivo para la gloria de Dios. Que nuestra identidad, nuestro pasaporte, lo que más quiero que conozca la gente de mí, es que yo soy un adorador de Jesucristo. Que cuando me preguntan: oye, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo los domingos por la mañana? Mi respuesta no es: no, estoy yendo a una iglesia. Bueno, es cierto, estoy yendo a una iglesia, pero yo soy un adorador de Jesucristo y marco mi semana, el primer día de la semana, dándole lo mejor a mi Señor. Y vengo a reunirme con otros locos como yo, que vivimos la cercanía de Dios en Jesucristo. Y venimos a entregar la semana que pasó. Venimos a pedir que bendiga la semana que sigue, pero sobre todo venimos a adorarlo a Él, que Él es nuestro dueño y nuestro todo. Tú no vas a una iglesia. Tú no estás creyendo unos principios espirituales. Tú no estás leyendo la Biblia. Tú no estás haciendo unos cambios en tu vida. No, tú eres adorador de Jesucristo. ¿Eres adorador de Jesucristo o no lo eres? Spurgeon dijo, de las bancas de las iglesias está yendo más gente al infierno que de las cantinas. Porque muchas personas se están escondiendo en una religiosidad que solamente busca usar a Dios, no entregarle todo a Jesucristo en adoración. Ahora eso me lleva a una pregunta muy importante en mi conclusión. ¿Cuándo fue el momento en que Dios estuvo más cerca de su pueblo? ¿Cuándo crees?
Si yo te hago esa pregunta personal, quizás tú puedes decir, el momento en que el Señor estuvo más cerca de mi vida fue cuando yo tenía a mi niña en un hospital. Tenía que dormir con ella ahí como 5 días. Y yo le rogaba a Dios y le rogaba: Señor, salva a esta niña, Señor, salva a esta niña, salva a esta niña flaquita y acabada por la neumonía. Y tú me preguntas a mí, yo te digo, esos momentos yo los recuerdo como la gloria de Dios, porque Dios levantó a la niña y mostró su misericordia. Pero cuando yo leo esto, yo digo, eso no fue el momento que Dios estuvo más cerca de mí. El momento que Dios estuvo más cerca de cada uno de sus hijos y discípulos se llama la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El momento en que Él estuvo más cerca de mi verdadera condición como pecador. El momento en que Él acercó de la manera histórica, más real y permanente, su gracia sobre mí. El momento en que pude saber que si Él cumplió esta promesa, cumpliría todas las demás. El momento en que lo pude conocer más, y por eso San Pablo decía: yo no quiero pensar sino de Cristo y de este crucificado. Por eso el Salmo 112, verso 7 dice: no temerá recibir malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. Por eso Romanos 8:28 dice: de manera que podemos confiar en que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, que están cerca del Señor. Noten el enfoque de este salmo. Este Salmo 148 está diciendo que en razón de que Dios está cerca de mí, yo estoy cerca de Él, tengo un poder y una autoridad para ordenarle a toda la creación que adore a Dios. Tal vez eso es lo enigmático de ese verso número 12, cuando dice: alabanza para todos sus santos. Que la alabanza es la propiedad del pueblo de Dios. El instrumento mediante el pueblo de Dios puede ordenarle a toda circunstancia que adore a Dios. Galaxias, adoren a Dios. Animales, adoren a Dios. Montes, pájaros, flores, adoren a Dios. Cáncer, adora a Dios. Bancarrota, adora a Dios. Conflicto relacional, adora a Dios. La adoración es el instrumento que Dios te da para que encuentres victoria en el problema y de el problema. Es el Dios soberano que ha dicho: me he acercado a ti para que tú me conozcas y sepas qué significa estar cerca de Dios. Claro, eso me lleva a estas observaciones de aplicación de adorar al Señor en toda circunstancia. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Pero también adorar convocando a todo lo creado para que adore al Señor. Así que terminamos esta reflexión del Salmo 148, en primer lugar, con una sensación que yo anhelo y oro al Señor que tú la puedas tener, de qué tan tremendo es uno confesarse, verse a sí mismo, basar su identidad en la cercanía de Dios como la adoración a Dios. Que lo más importante en mi vida, yo soy un adorador de Jesucristo. Pero también terminamos esta reflexión con una confrontación. En Hechos 4:13 nos dice que al ver la confianza de Pedro y Juan, dándose cuenta que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús.
como que la gente se daba cuenta que estos estaban pasando tiempo con Jesús, que enfrentaban todas sus realidades de la vida al lado de Jesús, mirando a Jesús, amando a Jesús, adorando a Jesús en medio de todas las circunstancias de la vida. Así que yo te quiero desafiar a que adores al Señor. Y entiendo bien que adoración no es solo cantar, pero permítame proponerles, empieza por ahí. Empieza porque estás con el pueblo de Dios y decides desbordarte en adoración. Yo creo firmemente que los domingos estamos preparando nuestra semana. Aquí estamos determinando juntos como iglesia, como creyentes, si esta semana habrá de ser una semana de adoración o de queja. De adoración a Cristo o adoración a todas esas otras cosas que seducen y compiten por el trono de nuestro corazón. Entonces yo quiero pedirte que adores a Cristo y que desde aquí mismo estés diciéndole: tú vas a hacer todo en mi vida. Y si Cristo no ha llegado a tu vida todavía de manera real, si lo que estás haciendo es jugando a la religión, tratando de que Dios te haga favores, yo te desafío a que hoy le rindas tu vida a Él y le digas: perdóname, me arrepiento de mis pecados, te recibo como mi único y suficiente Señor y Salvador. Y desde hoy vivas para honrar y glorificar a Cristo, porque no hay poder mayor en la vida, no hay cosa más gloriosa ni más hermosa que amar a Jesús y que vivir para Él. No hay felicidad más grande para un corazón que adorar al único que adorándolo cambia tu vida, que al único que adorándolo te da poder para transformar tu vida, cuando todas las otras adoraciones que tú conoces destruyen tu vida. Así que yo te voy a pedir que te pongas de pie y adoremos al Señor. Adora al Señor, adora al Señor. Dile en tu corazón: yo estoy aquí para adorarte. Enséñame a adorarte. Yo estaba esta mañana diciéndole: Señor, yo quiero aprender a adorarte más y más, a fijar mis ojos en ti, a poderle ordenar a mis circunstancias que te adoren, pero ordenarle también a mi alma que te adore. Adora a Cristo.